nombre es Francisco Sangrando, soy arqueólogo del CADIC. Mi nombre es Angélica Tívoli, soy arqueóloga. Mi nombre es Martín Vázquez, soy arqueólogo. Mi nombre es Alejandro Montes y soy geólogo. Mi nombre es Raúl Ranzani, hace 20 años que empecé con las caminatas. Soy Marian Pousa, soy conservadora restauradora de bienes culturales y trabajo en el Museo del Fin del Mundo. Soy Dolores Elkin, soy arqueóloga especializada en arqueología subacuática. Yo soy Karina Quattrocchi, hace 10 años que estoy trabajando en el Museo del Fin del Mundo y actualmente cumplo la función de directora provincial de museos. Soy Rosana Bertone, gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur. Tierra del Fuego es una zona de nuestro país particularmente interesante desde el punto de vista de la historia y la arqueología marítima, porque era ruta obligada durante mucho tiempo, estoy hablando igual de periodos, digamos, postcoloniales, para todos aquellos barcos que venían a través del Océano Atlántico y se dirigían hacia el Pacífico, que tenían que pasar sí o sí por algún punto de la costa de la isla grande de Tierra del Fuego, ya sea por la ruta conocida como Cabo de Hornos y luego por la ruta del Estrecho de Magallanes. Como sea, es una zona de aguas peligrosas, de condiciones climáticas bastante extremas, y producto de ese gran tráfico marítimo quedaron varios restos de naufragios, que es el tema del que estamos estudiando nosotros con el equipo de arqueología subacuática del Instituto Nacional de Antropología. Nuestro trabajo en Tierra del Fuego para el tema específico de naufragios comenzó en el año 2010 en el marco de un proyecto llamado Costa Atlántica Fueguina, liderado por el arqueólogo Martín Vázquez, y decidió integrar el tema de los naufragios históricos dentro de un estudio de los restos arqueológicos que había en la costa atlántica de Tierra del Fuego. Y el foco era la zona de Península Mitre, y así fue como empezamos nosotros a relevar a lo largo de muchos kilómetros esa región, en ese momento sin bucear, recorriendo la costa y documentando todos los restos que encontrábamos de naufragios, que hay muchos. En el año 2016 hubo un hallazgo particularmente interesante. El mar y las condiciones climáticas hicieron que se destapara un conjunto de canastos o contenedores que estaban llenos de vajilla. Bueno, fue una situación muy loca la que me pasó a mí con este descubrimiento, porque estaba en mi casa, era el día más difícil que teníamos con la toma de la planta Orión, del conflicto que mantenía en vilo a toda la ciudad. Y un sindicalista de Río Grande, del gremio textil, me envía imágenes y me dice: Rosana, mira este descubrimiento. Yo digo, me estás cargando, porque en un momento tan difícil que estábamos pasando todos, me envíe algo como que era fuera de lo que en el día habíamos trabajado. Y me dice, no te estoy cargando, es realidad, es un descubrimiento muy importante en esta zona. Desde ese momento el Estado provincial, la gobernadora particularmente, tuvo la firme convicción que esto hay que protegerlo. Es así que concurro a Buenos Aires y me entrevisto con el general Diego Suchner, el jefe del ejército, y le cuento de este descubrimiento que, según nos decían los arqueólogos de CADIC, de aquí del museo, es como que era único en el mundo por la gran cantidad y porque no se habían encontrado restos así tan completos. Bueno, le comento al general la situación, que necesitamos un helicóptero. Me dijo, bueno, van a contar con el helicóptero, y a partir de ahí comenzó un trabajo de ir hasta el lugar y comenzar a recuperar esas piezas, ¿no? Se inició en abril de ese año con un reconocimiento, recolectando material en superficie e identificando los cajones expuestos. Después ese mismo año, en diciembre de ese mismo año, volvimos y ahí desarrollamos excavaciones de distintos canastos. Es un hallazgo realmente extraordinario.
Yo no conozco otra parte del mundo donde se haya encontrado algo así por varias razones. Estos artefactos se encontraron dentro de sus propios contenedores. Esto es algo muy inusual. Hay lugares del mundo donde ha habido hallazgos de materiales arqueológicos comparables, pero no en las cajas en las que venían. Esto nos da una información particularmente importante, novedosa, y nos permite estudiar cómo estaban hechos esos canastos, de qué materia prima. De hecho, algunos ya han sido determinados desde el punto de vista botánico, pero como sea, decía, ese es un aspecto. El otro es la cantidad de material. Estamos hablando de cientos de piezas, no es un hallazgo aislado. Y eso permite estudiar colecciones, permite ver, por ejemplo, lo que a ojo, digamos, ante una mirada primera, uno piensa, bueno, son todas iguales, las tazas o los platos en este caso. Decía que uno puede estudiarlos comparativamente y empezar a ver pequeñas diferencias de terminación, de manufactura, del toque de la persona que lo decoró o que tuvo alguna intervención en la pieza. Son oportunidades poco comunes. Y la tercera razón por la cual esto es particularmente interesante es por la integridad de las piezas. Estamos viendo que muchas están en perfecto estado de conservación y casi íntegras. Aquí hay fragmentos, pero cientos de piezas están completas. Teníamos planificado una nueva campaña para marzo de este año. Y se adelantó justamente porque los materiales quedaban expuestos. Nos ganaron de mano. Toda la playa cubierta de jarros de porcelana. Acá en Península Mitre, impresionante el hallazgo que acabamos de encontrar. Entramos a la playa Donata y en ese lugar dos de mis compañeros que estaban avanzados venían corriendo hacia nosotros diciendo, no sabés lo que encontramos, tenés toda la playa llena de vajillas, viste que íbamos a lograr, que íbamos a encontrar cosas y uno en un momento dijimos, no sé qué habrán encontrado, pero bueno, cuando fuimos avanzando y empezamos a ver todo eso desparramado en la playa, la verdad que sí, nos pusimos muy contentos a pesar del cansancio, a pesar de estar mojado, y la verdad que seguir el camino en adelante fue más motivador. Pudimos dar aviso al museo para que pudiéramos comentarle el hallazgo que habíamos logrado en nuestra caminata. Siempre estamos con el estudio de las mareas, tramitábamos nuevamente con el ejército, había cambio de autoridades y dijimos, bueno, vamos a apurar y vamos a ir hacia el lugar lo más rápidamente posible para que no se pierdan objetos de valor, porque esta es nuestra cultura, nuestra identidad. Realmente el lugar es un lugar soñado, único en el mundo, muy hostil también, porque hay vientos muy fuertes, donde los arqueólogos que van a trabajar sufren condiciones climáticas muy adversas. Es un lugar donde hay humedales, donde hay turba, donde hay mucha humedad, donde hay vientos muy fuertes, pero hay algo que es magnífico, que es el paisaje, que es la naturaleza en estado puro. Es una diversidad increíble, hay caballos salvajes y hay en toda la costa se ven vestigios de barcos que han encallado, que han tenido dificultades en la navegación. Acá nos encontramos en Playa Donata realizando un rescate sobre unas losas que aparecieron en Intermareal. Este rescate está siendo organizado del Museo del Fin del Mundo, desde la Secretaría de Cultura, en conjunto con el CADI, con investigadores del CADI. La manera de recuperarlos implica un registro a medida que vamos extrayendo el material.
no solo nos importa recuperar el material en sí, sino es muy importante registrar también el contexto, la manera en que ese material se presenta, ¿no? O sea, si está acomodado, si está dentro de un cajón, qué piezas corresponden a un mismo cajón y qué piezas pueden estar sueltas. Bueno, con la acción de la marea se dispersó el material y tuvimos que pasar a recuperar el material disperso en la playa. Vamos recuperando el material, tomando los puntos de GPS y anotando cada hallazgo. Eso nos permite contextualizar los distintos materiales para luego poder desarrollar el estudio en laboratorio. Y por supuesto, lo más importante es poner a resguardo los materiales. Eso se embolsa, los ponemos en una caja con goma espuma, que esté bien protegido de los golpes, y eso después va al museo y lo trabaja gente que está especializada en preservación de este tipo de materiales, porque después, bueno, lo tienen que desalinizar y le tienen que hacer todo un tratamiento para que, al cambiarlo del ambiente en el que estuvo contenido durante mucho tiempo, o sea, el agua con sal y la arena, al sacarlo de ese contexto, si se saca rápidamente, el material ese se va deteriorando con el tiempo. Entonces requiere un cuidado en el embalaje y un tratamiento posterior que se le da después en el Museo del Fin del Mundo. Llegamos el día martes 6 de febrero. Este es el segundo día de trabajo, ya recolectamos un montón de material. Península Mitre es un lugar complicado, como mínimo es un lugar lejano de los caminos y de las vías de acceso. Por lo tanto, toda logística para montar un trabajo arqueológico o cualquier otro tipo de trabajo, logísticamente se torna mucho más complicado que en cualquier otro punto de nuestra provincia, ¿no? Puntualmente aquí implicó unos vuelos en helicóptero, varios vuelos en helicóptero para traer al equipo de trabajo, a las personas y al equipamiento de trabajo. Implica también que el único lugar cercano al sitio, que está acá a mis espaldas, a unos centenares de metros, donde podemos dormir, comer, conseguir agua para lavar y para beber, está como a 2,5 kilómetros en sentido contrario donde yo estoy ahora. Por lo tanto, implica un traslado diario de nosotros y de todo el equipo, y también implica que acá, por decirlo en palabras criollas, no la tenemos que bancar el clima que haya, porque volver al campamento implica cortar el día de una manera que nos impediría optimizar el tiempo, más en un caso como este, en el cual solo podemos trabajar cuando la marea está baja. Cuando la marea está alta, los materiales están cubiertos por agua y serían imposibles de recuperar, y por lo tanto estamos atados a ese ciclo de mareas y a horarios fijos. Entonces tenemos que ir, venir, a veces levantarnos muy temprano, prácticamente cuando todavía es de noche, para poder agarrar el punto de marea óptimo para poder trabajar. Bueno, este hallazgo es fundamental y es muy importante porque se trata de el material que transportaba una embarcación, un naufragio. No hay muchos hallazgos de este tipo. En lo que es la costa norte de Península Mitre, por supuesto, se registran una serie de naufragios y con hallazgos de embarcaciones y demás, pero ninguno con estas características. Es un yacimiento muy interesante porque es fácil, relativamente fácil en la zona encontrar naufragios, pero no es muy común, les diría que es muy raro, y tal vez un caso único a nivel Argentina y posiblemente un caso bastante raro a una escala mayor, a una escala sudamericana o internacional, es el encontrar cargamentos como este. Por eso lo que nosotros estamos rescatando en Donata, en Playa Donata, resulta fundamental. Por supuesto, este cargamento se relaciona con una serie de circuitos y de un comercio que existía en el siglo XIX,
todos estos materiales eran transportados por el sur del Cabo de Hornos y que tenían en su destino distintos puertos de la costa pacífica. Obviamente estos materiales nos va a permitir conocer es sobre las características del comercio en el siglo XIX, que se conoce realmente poco. O sea, se conoce a partir de los registros históricos, pero no a partir de sus registros materiales. Estuvimos 5 días, 4 noches haciendo el rescate del cargamento de vajilla en Playa Donata. Bueno, el clima no acompañó mucho, pero bueno, es Península Mitre, ¿no? Nos llovió bastante, granizó, hizo frío, neblina, viento, hubo de todo. Hubo unos ratos de sol que fueron muy bienvenidos. Bueno, creo que la campaña fue súper exitosa porque pudimos recuperar un montón de material, un montón de datos de los cajones que encontramos in situ, que estaban completos con la carga adentro, en su interior, de los cuales recuperamos, bueno, tazas, platos, un cajón que estaba completo, que pudimos registrarlo muy bien en lo que hace a la forma, al tipo de material. Tomamos muy buenas fotografías para que después eso se pueda analizar por los especialistas para determinar, bueno, con qué materiales estaba hecho el cajón y demás. Encontramos el cajón. No estaba tan a la vista, sino que solamente asomaban unos palitos del cajón y bueno, lo fuimos desenterrando de a poco y fue re emocionante encontrarlo entero, con toda la carga completa, bien acomodada. Así que eso es muy bueno porque encontrar las cosas así permite registrar la posición de todas las piezas, la forma del cajón, tomar muestras de los sedimentos que contenían la carga. Entonces todo eso permite tomar un montón de datos que se pueden utilizar después para el análisis posterior. No, la verdad que estamos súper contentos con todo el material que pudimos recuperar y bueno, para sumar al patrimonio histórico de la provincia. La actividad de rescate fue muy exigente, o sea, hay que tener en cuenta que estamos hablando de una zona que es el intermareal, quiere decir que las mareas altas de este espacio donde estaban los cajones estaban cubiertos por el agua. Esto nos daba solamente unas horas para poder trabajar por día y justo las mareas bajas coincidían en horas muy tempranas. Nos implicaba tener que levantarnos muy temprano, o sea, nos implicaba tener que hacer una actividad muy exigente y que luego obviamente todo ese material que recuperamos durante horas de trabajo, al menos 4 o 5 horas de trabajo sin parar, luego había que embalarlos, había que, o sea, recubrirlos bien para ser transportados por aire en los helicópteros. Eso nos demoraba prácticamente hasta las 4 o 5 de la tarde y luego cuando terminamos con toda esa actividad recién podíamos continuar con las actividades de recuperación de los materiales expuestos en la superficie de las playas, ¿no? Las condiciones climáticas eran severas, digamos, tuvimos días de mucho viento, mucha lluvia, algunos días fríos también. La verdad que a veces trabajábamos con las manos sumergidas en el agua, teniendo que incluso repararnos muchas veces el tiempo que no nos permitía ver, al margen de la complejidad de tener que ir documentando, que lo que implica poner numeración en las piezas, utilizar escalas, y todo eso se vuela, se moviliza, o sea, eso complicaba aún más la actividad, ¿no? La verdad que los días de trabajo en el campo fueron extremadamente productivos. Se rescató muchísimo material arqueológico. Fue importantísima toda la información que recabamos y desde mi enfoque también fue interesantísimo
este caso de estudio y un placer poder aplicar los conocimientos que uno tiene desde otra disciplina a un tema tan interesante como fue el hallazgo de todos estos artefactos históricos. Lo que ocurre en esta playa, en la playa Donata, es, o al menos lo que logramos identificar, digamos, en esos días en el campo y también analizando un poco las imágenes satelitales de la zona, es que en ese sector de la playa se produce un efecto erosivo, o sea, un efecto de retroceso de la costa, que se ve bien evidenciado en la parte alta de la playa, que genera inclusive un resalto, digamos, un escalón bastante notorio. Esa erosión en este sector noroeste de esta playa también genera la removilización de sedimentos y el transporte de esos sedimentos hacia el sureste. Este proceso erosivo y de erosión en la playa favorece, bueno, a que queden expuestos estos materiales históricos en el sector intermareal y a su vez lo que nosotros denominamos deriva litoral, digamos, que es el transporte en una dirección determinada de las partículas, de los clastos, digamos, de las piedras que hay en la playa. No solo esta deriva litoral transporta estas piedras, sino que también transporta estos materiales fragmentados, digamos. Otro proceso que nos llamó la atención durante estos días en el campo fue que el sector donde aparecieron prácticamente alineados todos estos cajones coinciden con la distribución de un canal mareal, digamos. Este canal mareal también es un rasgo erosivo, o sea, es un rasgo generado por la falta de sedimentos en ese lugar, generada justamente por la amplitud de las mareas que hubo durante los días previos. Y esta condición favorece justamente a que se formen ese tipo de canales. Al menos en estos 400, 500 metros de playa donde aparecen estos artefactos, la tendencia es netamente erosiva. En consecuencia, sí, es muy probable que si hay más materiales, que muy probablemente los haya, van a seguir apareciendo. Como resultado, bueno, de esta campaña, de esta última actividad de rescate, logramos excavar 5 cajones. 4 de ellos tenían abundante material. Este material consistía básicamente en vajillas. Algunos canastos mostraban una composición más variada que otros. Por ejemplo, encontramos canastos compuestos únicamente por platos. En uno de ellos recuperamos hasta 75 platos, bien ordenados. En ese caso el canasto mostraba una integridad importante, sí, estaba muy bien preservado. En otros casos encontramos fuentes y jarras grandes, de gran tamaño, que no habíamos identificado en campañas anteriores, lo cual, bueno, obviamente incrementa la riqueza de este patrimonio. Se estima que es del mismo cargamento de lo encontrado en 2016. Es básicamente el mismo tipo de material, pertenece al mismo periodo cronológico. Aquello que se puede identificar también es inglés, de la segunda mitad del siglo XIX. De cualquier manera, como que se ha incrementado la colección y bueno, realmente estamos ante un hallazgo, como dije, extraordinario. Es algo muy importante para la provincia. No se conoce nada similar en otras partes de nuestro país y probablemente en otras partes del mundo tampoco. No todos los días se encuentra un naufragio de esta magnitud, ni tampoco tenemos la oportunidad de tener un contacto directo con algo que hace 150 años que está ahí esperando que alguno de nosotros pueda encontrarlo. La posibilidad que esto nos brinda, que este rescate nos brinda a futuro, es conocer un poco más sobre cómo era la actividad de comercio en el pasado en la isla. Recordemos que por esa época, hablamos del siglo XIX, no existía el canal de Panamá, es decir, que por esa zona había mucho tráfico comercial. Pensamos que quizás esa vajilla es producto de algo comercial. Y las piezas que recuperamos seguramente van a ser muy bien aprovechadas, no solamente en el ámbito científico, sino también su puesta a valor a nivel social, a nivel educativo, a través de exposiciones en museos. Y obviamente eso marca un aspecto importante de toda la actividad que desarrollamos, y obviamente es un aspecto importante en lo personal también, ¿no? Porque uno trabaja y desarrolla toda esta actividad para que finalmente este conocimiento y estos materiales lleguen a la gente en Ushuaia y en Tierra del Fuego en general.
que llamamos en arqueología contexto es, la diferencia sería, por ejemplo, de tener palabras sueltas o tener palabras dentro de una oración. El contexto en arqueología nos da la idea del sentido que tienen esas piezas en un contexto dado. No es lo mismo la pieza suelta, la pieza recuperada al azar, juntada y metida en una bolsa y llevada de ahí derecho a la vitrina de un museo, como la pieza recuperada en ese contexto de entierro, el contexto con las otras piezas, la asociación con otras piezas, la asociación con determinado tipo de contenedor o no, es lo que nos permite darle sentido al conjunto total del sitio, del yacimiento arqueológico. La conservación empieza desde el momento del hallazgo. Tomamos parámetros del ambiente, es muy importante saber del contexto de dónde vienen las piezas, eso es un dato que es fundamental para poder intervenirlas y estabilizarlas a posterior. Y otro punto que es muy importante es el traslado del material. Son materiales que vienen de un ambiente que las fragiliza mucho, entonces poder contenerlas de fuerzas físicas y de variaciones de temperatura durante el traslado es importante y nos va a hacer la vida más fácil en los tratamientos a posterior. La recolección sin sentido, la recolección por parte de coleccionistas sin todo este registro implica la pérdida de una información desde lo geológico hasta lo cultural muy importante, y a través de la cual o con la cual podemos reconstruir mucho mejor todos los distintos aspectos de los que nos puede dar información un sitio arqueológico como este. En el caso de encontrar materiales de este tipo, históricos, de naufragios, inclusive materiales prehistóricos, siempre se debe avisar al Museo del Fin del Mundo en primer lugar, porque ellos son los encargados de generar, digamos, la logística para recuperar estos materiales, y si no al CADIC, pero en principio sería mejor al Museo del Fin del Mundo. Es algo que realmente nunca pensamos que podíamos encontrar, a pesar de que en los refugios anteriores habíamos encontrado folletos que hablaban de si encontraban restos arqueológicos, no lo toques, sino simplemente no se los lleves, sino que sacáramos foto y la posición del lugar para dar aviso al museo. Recordemos que estas leyes de preservación son relativamente nuevas para la Argentina y para el mundo. A lo mejor alguien retira algo de un lugar público y no está pensando en lo que eso simboliza para el conjunto de la comunidad. Entonces yo invito a eso, a que los ciudadanos tomen esa conciencia, ese resguardo de que es algo cultural, algo único, algo que es un derecho a todos a poder conservar. En este caso estamos hablando de alrededor de 900 piezas. Encontrar un naufragio como el que se ha hallado en estas latitudes tiene muchísimas aristas que tienen que ver con investigaciones sobre el origen de estos objetos, sobre la conservación, sobre los naufragios en esta zona. Y es el deber del Estado de proteger ese patrimonio e impulsar acciones para esta investigación. O sea, que esto se convierta en una política de Estado verdadera, de conservar nuestros recursos, ya sean los recursos naturales, la biosfera, el medio ambiente, o en este caso, que tiene que ver con descubrimientos así. Tenemos que tener esa visión de política de largo plazo, que no es que un gobernador llega y hace una determinada acción y viene otro, no, estas son líneas de trabajo para continuar. Eso es lo que tratamos de transmitir también, que haya verdaderas políticas de Estado en torno a la preservación. Una vez que ingresamos las piezas al laboratorio del museo, acá, al laboratorio húmedo, este es el primer laboratorio, las piezas vienen saturadas de agua. O sea, nunca tienen que secarse porque vienen saturadas con sales solubles que están en su contexto de enterramiento, y si esas sales se secan, se cristalizan dentro de la pasta cerámica y rompen la pieza, la estructura interna de la pieza. Entonces es muy importante cuidar en la extracción y en el traslado que las piezas nunca se sequen. Una vez que ingresan acá al laboratorio del museo, las seguimos manteniendo saturadas, ya sumergidas en tanques específicos donde se va progresando en estos parámetros para tratar de desalinizarlas.
Es un proceso bastante lento, no se puede apurar y va a depender de la estructura de la pasta, de la saturación de las diferentes sales que hay en ese ambiente, la temperatura también a la que estemos, cómo va a ir progresando, cómo ese sistema de sales, de solutos y solventes que nosotros vamos a ir trabajando, tiene muchos factores, entonces no podemos apurarlas. Vamos midiendo constantemente cómo esas sales se van yendo de la estructura de la pasta para que en un futuro podamos sacar el artefacto del ambiente acuoso y seco no sea peligroso. ¿Por qué es importante esto, que las sales no se sequen adentro de la estructura de la pasta? Porque pueden romper este sistema entre pasta y esmaltes y la decoración que vienen en las vajillas y perdemos la estética de la pasta y se debilita la estructura. Entonces, una vez que nos aseguramos que el nivel posible de sales adentro de las piezas es muy bajo, lo podemos recién exhibir en un ambiente controlado de museo, que sigue siendo a temperaturas bastante bajas, porque las piezas ya son piezas que van a ser frágiles siempre, de por vida. Entonces hay que cuidarlas de las radiaciones lumínicas, de la temperatura, de la humedad relativa. Por eso la exhibición que hoy está en el museo es en un ambiente controlado. Bueno, tuvimos casos de piezas que han sido devueltas y no tuvieron el tratamiento adecuado o en su momento oportuno. Algunas fueron recuperables y otras no, porque se producen daños que son irreversibles. El cristal rompe este sistema entre pasta y el vidriado, que es lo que nosotros le llamamos a la decoración, y se oxida, tiene manchas dentro del contexto de enterramiento, hay otros minerales que también ingresan a la pieza que no son sales pero que pueden manchar, y después pasan procesos químicos en el ambiente que es diferente al de enterramiento y debilitan la estructura de la pasta. Entonces quizás a simple vista se ven pocos daños, pero la estructura de los artefactos queda muy débil y su vida útil claramente es menor. Este trabajo en conjunto no solo que hace al rescate de algo que es valioso, que es propiedad de la provincia, que es de todos los ciudadanos y para todas las generaciones, sino que es también una muestra de lo que significa cuidar y resguardar nuestra identidad. Creo que ese es el valor que tiene, ¿no? El resguardo de nuestra identidad, el resguardo de nuestro pasado. Bueno, hay líneas de investigación nuevas, abiertas con historiadores que seguramente van a analizar esto porque es un objeto precioso de estudio para historiadores. Este hallazgo arqueológico tiene una característica extraña. Generalmente uno encuentra restos de material transportado en barcos con restos del barco asociados. Sin embargo, estos canastos de vajilla no se pueden por ahora asociar a ningún barco determinado. El lugar donde se produjo el hallazgo, Playa Donata, tiene restos de naufragio cerca. De hecho, tiene el vapor Torino, un barco naufragado creo que en 1901 o 1902, que está a decenas de metros nada más de estos canastos. Y hay esparcidos por la playa partes de embarcaciones, tanto de metal como de madera. Y sin embargo, ninguna encaja en lo que sería este cargamento. Estamos empezando a considerar la hipótesis de que este cargamento vino en un barco que no naufragó. Probablemente sí, el barco tuvo un accidente, pudo haber varado, pudo haber encallado o algo sucedió para que estos canastos se bajaran del barco. Eso también da la impresión que se bajaron intencionalmente, que no es que el barco naufragó y estos canastos vinieron a los tumbos. Están bastante parados, digamos, colocados sobre la playa y por alguna razón nunca los buscaron, nunca los volvieron a cargar en el barco. Así que ahora no solo estamos investigando cuáles son los naufragios de la zona, sino cuál fue el tráfico marítimo, probablemente con un destino de algún puerto del Pacífico. El ejemplo de este sitio arqueológico tan especial de Playa Donata muestra muy bien cómo en una investigación arqueológica y probablemente en una investigación científica en general se van abriendo siempre nuevos caminos, nuevas puertas, nuevas preguntas, nuevas respuestas. Y aquí, solo en el transcurso de poco más de un año,
pasamos de pensar, bueno, ¿cuáles son los barcos naufragados en los que vino esto? Ahora estar pensando, quizás el barco nunca naufragó. Y poco a poco estamos tratando de armar ese rompecabezas. Para eso hace falta también la participación de especialistas de otras disciplinas. Por ejemplo, se torna particularmente importante el estudio de cómo en esa playa la dinámica ha causado esta situación de cubrir y descubrir materiales, para lo cual la participación de un especialista como Alejandro Montes es fundamental. Quizás en otros tipos de sitios arqueológicos no es tan crítica, o uno puede basarse en bibliografía, pero acá que haya una persona que va al terreno y que tenga los conocimientos para comenzar a hacernos entender esa situación es fundamental. También está la investigación de archivos. No es solo el trabajo arqueológico y de conservación, sino buscar en los documentos de la época cuáles eran los pedidos, por ejemplo, de mercaderías para distintos puertos de la zona más austral de América, tanto del Atlántico como del Pacífico. Luego estaría la parte incluso de investigación química. Es probable que parte de estos materiales se utilicen para hacer análisis de composición de las pastas y establecer si efectivamente, por ejemplo, provienen de Inglaterra como pensamos, o si algunos pudieron haber sido fabricados en América del Norte. Estamos en una época en la cual ya la producción es a nivel, digamos, industrial. Las fábricas producían gran cantidad de materiales, ya no es artesanal, y cada vez más se multiplicaban tanto los productores como los receptores de este tipo de mercaderías. Hay consumo masivo. También hay falsificaciones. No digo que haya acá, pero es posible. Es una época en la cual se falsificaban productos. Entonces, si uno encuentra una pieza que tiene un sello determinado, como aparentemente hecho por un determinado fabricante, no necesariamente era la realidad. Península Mitre es un lugar maravilloso, solo el hecho de poder estar aquí es un privilegio. Ese lugar tiene una mística muy diferente. Estamos agradecidos a vivir en este lugar, a hacer expediciones para esa zona donde hay muchos lugares para disfrutar, donde el paisaje todos los días te atrapa. Se siente uno muy diferente y siempre muy agradecido de los lugares que uno recorre. La verdad que es emocionante estar acá, primero porque es súper lejos de donde uno vive, difícil de acceder, la logística para llegar acá es bastante compleja, o sea que no cualquiera puede venir acá y es un privilegio estar acá, es un privilegio estar recuperando este material que es tan importante, que es parte del patrimonio de la provincia. Siempre es emocionante la arqueología y es emocionante estar encontrando cosas y descubriendo cosas. La verdad que estoy súper emocionada de estar acá. Es la primera vez que estoy en Península Mitre, hace tantos años que estoy acá en la provincia y recién ahora puedo venir a Península Mitre a participar de una campaña además tan significativa para lo que es el cuidado y la preservación del patrimonio histórico. De poder trabajar con un registro muy particular, un registro en el cual no es un tipo de materiales que se recuperan cotidianamente y la dificultad, ¿no?, que plantea de tener que trabajar en el intermareal, entre las mareas, con el tiempo acotado, bueno, en estas condiciones, con el viento fuerte de Península Mitre. Entonces, realmente poder trabajar con estos materiales, sin lugar a dudas, es una experiencia única, digamos. Siento un orgullo, la posibilidad de estar acá trabajando en Península Mitre, colaborando con lo que es el patrimonio de la provincia, aportando a lo que podría ser un plan de manejo fundamental para que todos estos materiales y todo este registro arqueológico, todo este patrimonio cultural, esta parte de la identidad de los fueguinos, bueno, se pueda conservar y pueda llegar a manos de todos, ¿no? Me da una gran satisfacción poder aportar un granito de arena desde mi profesión y mi especialidad
a lo que es la historia argentina, específicamente nuestra historia marítima, y en un lugar como este que ha tenido tanta trascendencia para la navegación desde muchos años atrás y bueno, hasta la actualidad. Bueno, la verdad que es un privilegio, ¿no? Trabajar en el campo, trabajar con el equipo de los arqueólogos, tener en cuenta la conservación en todas las etapas de una campaña, sobre todo en material arqueológico de origen subacuático, es muy importante y es algo que el Museo del Fin del Mundo lo consideró. Estamos dentro de todo a la vanguardia, si se quiere, en protocolos y en políticas de trabajo, que eso la verdad es un logro, y bueno, yo estoy contenta de ser parte de este equipo. Bueno, saber que uno va a ser quizás parte de la historia, que vas a poder, que aportás en el hoy, pero que tu nombre, tus decisiones, tus acciones, tu manera de ver las cosas va a permanecer en el tiempo, es algo que, no sé, creo que cualquier ser humano podría desear, ¿no? Que es lo que todos buscamos, que quedemos grabados en la memoria del pueblo. La verdad que es un privilegio haber encontrado esto y estar trabajando para intentar proteger este patrimonio, tener en nuestras manos el futuro de estos objetos y el futuro de la historia de estos objetos y de este naufragio. Yo me siento privilegiada, como todos los que estamos trabajando en ella, como los científicos, como la sociedad en su conjunto, porque hay muchísima gente comprometida que va poco a poco entendiendo, a partir de la información que uno le va brindando, va entendiendo de qué se trata y qué tan importante es su rol en esta sociedad para proteger eso y ponerlo en valor. No, increíble, increíble lo que descubrió la marea acá y lo que hemos descubierto nosotros también. Hoy en día uno se siente muy orgulloso de ser parte de esa expedición, orgulloso de haber con mis compañeros que pudimos ser parte de este gran hallazgo. Y vamos a seguir caminando la playa y seguir contando si encontramos cosas, siempre tratando de aportar a la cultura de la provincia en lo que se pueda. Impresionante. Otro cajón, otro cajón. Otro cajón semienterrado. Hay trabajo para rato para el que venga acá. Y así, toda la playa. Bueno, esperemos llegar en 5 o 6 días y avisar y que vengan en tiempo y forma y recuperar esto. Es impresionante. Si no, se lo va a llevar el agua o se lo va a llevar alguien, seguramente. Bueno, yo estoy súper agradecida de todos los que colaboran. Desde el que realizó el primer descubrimiento y me envió un WhatsApp con las fotos, hasta los arqueólogos, hasta el ejército, hasta los privados que han colaborado, todos los que nos han manifestado la importancia que ha hecho la provincia en cuanto a concientizar. La concientización es muy importante para poder resguardar este material, este u otro material que pudiese aparecer a lo mejor en algún otro lugar. Es una provincia muy rica en tesoros arqueológicos la nuestra. El fin de todo este esfuerzo colectivo que se está haciendo es la construcción de una identidad propia a partir de nuestra pluriculturalidad. Apropiarse del patrimonio en el buen sentido de todos los que estamos trabajando, como de la sociedad en su conjunto, tiene que ver con apropiarse también de nuestra historia, entender el valor que tiene el patrimonio cultural para nuestros días, para nuestro presente. Es un recurso cultural como también es un recurso económico, un recurso turístico, y eso se entiende a partir de la apropiación, de ponerse en lugar de quien estuvo ahí, de quienes estamos trabajando y entender cuál es su importancia. Estamos, este descubrimiento, siempre fortaleciendo las líneas de investigación que tienen que ver con lo nuestro, con lo genuino, con lo histórico, para buscar esa línea que también nos lleve
a tener una provincia que genere más arraigo. Creo que es algo que aún es un poco débil en nuestra provincia, y poder reforzar y tener esa posibilidad como gobernadora, como mujer, de decir, bueno, lo que aporto es un granito de arena para que perdure en el tiempo, para que otras generaciones puedan también disfrutar de esto y puedan quizás conocer más de nuestra propia identidad, que es una identidad muy valiosa, desde lo humano, desde lo arqueológico, desde los recursos que tenemos. Yo creo que esta provincia es una provincia que tiene un futuro muy promisorio, que no tiene nada que envidiar a grandes provincias argentinas que tienen una historia, qué sé yo, que fueron parte del Virreinato del Río de la Plata, que tienen una historia que a lo mejor de constitución institucional de muchísimos años, y sin embargo nosotros, siendo mucho más jóvenes, tenemos esta historia tan rica que justamente estas cuestiones van a hacer que las valoremos más, que las conozcamos más. Y bueno, este trabajo que ustedes hacen desde la televisión pública, de ir al lugar, de mostrar, de hacer los documentales, de investigar, van a ayudar a ese arraigo que nosotros estamos buscando y a esa valoración de lo nuestro, de nuestras raíces, de nuestra identidad y de un hacer cultural que es maravilloso y que lo tenemos como lo tienen otras provincias argentinas.